El bosque estaba envuelto en un silencio inquietante, solo interrumpido por el crujir de las hojas bajo los pies de Juan. El aire olía a tierra húmeda y a madera vieja, y el cielo, cubierto por nubes grises, amenazaba con lluvia. Juan caminaba con paso firme, pero su mente estaba lejos. La guerra había terminado hacía apenas unos meses, y él aún cargaba con el peso de lo vivido. Sus manos, callosas y marcadas por el tiempo, se aferraban a una mochila desgastada que llevaba a la espalda. No era un hombre alto, pero su presencia imponía respeto. Su cabello negro, ya con algunas canas, estaba despeinado, y su rostro, marcado por arrugas prematuras, reflejaba una mezcla de cansancio y determinación. Xuan había regresado a su pueblo natal en busca de paz, pero algo en aquel bosque lo llamaba, como si el destino tuviera otros planes para él. Fue entonces cuando lo vio, entre las raíces de un árbol centenario, medio enterrado en la tierra, había un objeto metálico. No era grande, pero su brillo opaco llamó la atención de Xuan. Se acercó con cautela, como si temiera que fuera una trampa. Al agacharse para examinarlo, notó que era una caja pequeña, de un metal extraño, con grabados que no reconoció. ¿Qué diablos es esto?, murmuró, pasando los dedos por la superficie fría. La caja no tenía cerradura, pero tampoco parecía abrirse fácilmente. João la sacudió ligeramente, y algo en su interior resonó con un sonido metálico. Una sensación extraña lo invadió, como si ese objeto fuera más importante de lo que parecía. Decidió llevárselo. No sabía por qué, pero algo en su instinto le decía que no podía dejarlo allí. Mientras caminaba de regreso a su casa, la caja parecía pesar más de lo que era, como si cargara con un secreto que Xuan aún no podía comprender. Antes de adentrarnos en esta historia llena de misterio y emociones, no olvides suscribirte al canal para no perderte narrativas como esta. Presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones. Ahora, volvamos al bosque, donde Juan está a punto de descubrir algo que cambiará su vida para siempre. Juan Silva era un hombre de 42 años que había visto demasiado en su vida. Nacido en un pequeño pueblo en el interior de Brasil, había crecido en una familia humilde, donde el trabajo duro era la norma. Desde joven, había aprendido a valorar la honestidad y la perseverancia, valores que lo acompañaron incluso en los momentos más oscuros. La guerra lo había cambiado, no físicamente, pues no había sufrido heridas graves, pero sí en su interior. Había visto amigos caer, había sentido el miedo que paraliza y la desesperación que corroe el alma. Cuando finalmente regresó a casa, pensó que encontraría paz, pero la realidad fue diferente. El pueblo que una vez fue su refugio ahora le parecía extraño, como si ya no perteneciera a él. Vivía solo en una casa pequeña, rodeada de árboles y silencio. Sus días transcurrían entre trabajos ocasionales y largas caminatas por el bosque, donde intentaba encontrar algo que no sabía nombrar. Tal vez respuestas, tal vez redención. La caja que encontró aquel día se convirtió en un enigma que no podía ignorar. Al llegar a casa, la colocó sobre la mesa y la observó detenidamente. Los grabados en su superficie parecían contar una historia, pero Juan no podía descifrarla. ¿Qué eres?, preguntó en voz baja, como si esperara que la caja le respondiera. Decidió buscar ayuda. Al día siguiente, fue al pueblo y visitó a su viejo amigo, Carlos, un hombre sabio y respetado que conocía mucho sobre historia y antigüedades. Carlos, necesito que me ayudes con algo, dijo Juan, mostrando la caja. Carlos la examinó con curiosidad, pasando sus dedos por los grabados. Esto es interesante. No he visto nada igual.
¿Dónde la encontraste? En el bosque, cerca del viejo roble. Carlos asintió, pensativo. Podría ser algo importante. Déjame investigar un poco. João asintió, agradecido. Sabía que Carlos era su mejor opción. Los días pasaron, y João no podía dejar de pensar en la caja. Cada noche soñaba con ella, con grabados que cobraban vida y voces que susurraban palabras incomprensibles. Era como si el objeto tuviera un poder sobre él, una conexión que no podía explicar. Finalmente, Carlos lo llamó. Juan, encontré algo. Estos grabados parecen ser parte de un código antiguo, algo relacionado con la guerra. Juan frunció el ceño. ¿La guerra? ¿Cómo es posible? No lo sé, pero esto podría ser más importante de lo que pensamos. Juan sintió un escalofrío. ¿Qué tenía que ver esa caja con la guerra? ¿Y por qué estaba en el bosque, cerca de su casa? Decidió investigar por su cuenta. Volvió al lugar donde encontró la caja, buscando más pistas, pero no encontró nada. Sin embargo, algo en el ambiente le decía que no estaba solo, como si el bosque guardara más secretos de los que podía ver. Una semana después, Carlos volvió a contactar a Juan. Juan, esto es más grande de lo que pensábamos. La caja parece ser parte de un proyecto secreto de la guerra, algo que podría haber cambiado el rumbo de todo. Juan se quedó en silencio, tratando de procesar esa información. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que ser cuidadosos. Esto podría atraer atención no deseada. João asintió, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La caja era más que un objeto. Era un símbolo de algo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Juan y Carlos comenzaron a investigar juntos, siguiendo pistas que los llevaron a descubrir documentos antiguos y testimonios de personas que habían estado involucradas en el proyecto secreto. Con cada pieza del rompecabezas que encontraban, la historia se volvía más clara, pero también más peligrosa. Finalmente, descubrieron que la caja contenía planes y diseños que podrían haber cambiado el curso de la guerra, evitando muchas muertes y sufrimientos. Pero alguien había decidido ocultarla, enterrando la verdad junto con ella. Juan se enfrentó a una decisión difícil. ¿Debería revelar la verdad al mundo, arriesgándose a las consecuencias? ¿O guardar el secreto, protegiendo a quienes lo rodeaban? Después de mucho reflexionar, decidió que la verdad era más importante. Junto con Carlos, entregó la caja y los documentos a las autoridades, esperando que la historia finalmente se hiciera justicia. Aunque no sabía qué pasaría después, Juan sintió una paz que no había experimentado en años. Había hecho lo correcto, y eso era suficiente. Y así termina la historia de Juan y la caja que cambió el rumbo de la guerra. Si te gustó esta narrativa, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué te pareció. Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta la próxima historia.